Advertencia. El siguiente programa contiene descripciones y datos que involucraron la vida de quienes ya no están entre nosotros. Algunas de las cosas que aquí se describen pueden dañar la integridad de algunas personas. Se recomienda ver este video solo si eres mayor de edad y no eres sensible a lo que pueda decirse. Bienvenido al infierno. Bienvenido al sitio en el que podrás meterte de alguna manera en mi mente. Bienvenido a mi casa, en el que hasta el más cuerdo sacará su lado más enfermo al escuchar atento las atrocidades de las que he sido capaz. Comúnmente, la mujer es percibida como una imagen de delicadeza, un ser al que se debe proteger de los peligros del mundo. En cambio, las mujeres son fuertes, capaces de defenderse, de hacer cosas inimaginables y de sorprender al mundo con su determinación y la sangre fría que muchas veces corre por sus venas. Una asesina en serie única en su género. La acusada es una mujer. En serie femeninas del condado, Aileen Wuornos será ejecutada esta mañana. Fue a finales de los 80s y principios de los 90s cuando una serie de asesinatos de hombres levantó las alarmas entre la población y las autoridades. La primera víctima fue encontrada el 1 de diciembre de 1989. Se trataba de Richard Mallory, un hombre de 51 años. Fue visto por última vez el 30 de noviembre. Este hombre era un electricista y era conocido por su afición al alcohol y a las mujeres. En la escena se encontró primero el automóvil vacío con condones, una botella de alcohol y documentos personales. Cerca de ahí se encontró el cuerpo con algunas heridas de arma calibre .22. Pese a las pistas, la policía no consiguió encontrar al culpable de semejante crimen. El caso se archivó y permaneció sin novedades hasta el 1 de junio de 1990, cuando el cuerpo de otro hombre desnudo fue encontrado cerca de Tampa con 6 disparos de una pistola calibre .22. Cuando la policía consiguió identificarlo como David Spears, de 43 años, ya había aparecido un tercer cuerpo desnudo de un hombre de 40 años, asesinado con 9 tiros de un arma calibre .22. La cuarta víctima se llamaba Peter Sims, un hombre de 65 años. Fue visto por última vez cuando salió de su casa en Florida para ir a visitar a unos parientes en Arkansas. Su coche aparecería un mes más tarde, chocado y abandonado. Testigos contaron a la policía que a bordo del auto iban 2 mujeres. Las describieron como una mujer rubia y otra de pelo castaño oscuro. Entregaron toda la información necesaria para hacer un retrato hablado. La mujer rubia iba herida y una huella ensangrentada de su mano quedó grabada en el auto. Un año después, otros 6 cuerpos asesinados de forma similar fueron encontrados. Todas las víctimas eran hombres de mediana edad y aparecían muertos cerca de alguna ruta o camino. Todos habían sido robados y asesinados con una pistola calibre .22 y cerca había condones. En noviembre de 1990 se obtuvieron los primeros retratos hablados de la pareja asesina. El FBI sospechó desde el principio que los crímenes habían sido perpetuados por una o 2 mujeres. Lo que no tenían claro era el móvil de los homicidios. Mientras las autoridades investigaban e intentaban dar con los responsables de los crímenes, los hombres asesinados de forma similar en Florida ya eran 9. Cada uno de ellos había recibido 9 balazos y en el asiento trasero de los coches siempre aparecía el envoltorio de un condón. Los medios a estas alturas seguían el caso muy de cerca y no dejaban de presionar a las autoridades para que asumieran que se trataba de un asesino en serie. Con la presión de los medios y con todos los ojos del mundo puestos sobre los movimientos que hacían las autoridades, consiguieron un avance en los casos. La población para ese momento ya conocía muy bien el retrato hablado de las sospechosas que estaban atacando a los hombres. Varios testigos ya las habían visto en diferentes lugares y la policía ya tenía el registro de varias llamadas en las que se identificaba a estas mujeres. Con esta información pudieron descubrir el nombre de una de las agresoras, Tyria Moore y Lee Plehomek. Tyria tenía 28 años y Lee tenía 34. Ambas eran pareja y vivían a la deriva en diversas localidades de Florida. Fue en enero de 1991 cuando la policía detuvo a Tyria por el robo de un coche. En ese momento ella ya no era pareja de Lee. La joven estaba muy asustada por el contacto que tuvo con las autoridades y decidió hablar de todo lo que sabía de su exnovia, que en realidad se llamaba Aileen Wuornos.
La policía se enteró de cosas horribles que hacía Aileen a sus víctimas. Vendía las pertenencias que les quitaba y de esa manera podía mantenerse a ella y a Tyria. Sin perder más tiempo fueron por Aileen, quien estaba completamente borracha fuera de su bar favorito. Dormía en el interior de un automóvil aparcado en la calle. Ella creía que la detenían por un asalto que había cometido años atrás con un arma de fuego. Las acciones y los crímenes de Aileen dejaron sorprendidos a las autoridades. Era la primera vez que se topaban con una asesina serial. Todo el mundo quería saber cuáles eran sus motivaciones, qué la había llevado a cometer tales actos, cuál había sido el camino que eligió para hacer tales atrocidades. Aileen Carol Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, hija de padres adolescentes que se separaron meses antes de su nacimiento. Aileen quedó al cuidado de su madre Diane, al igual que su hermano mayor Kate. Nunca conoció a su padre, un pederasta alcohólico que años después se quitó la vida. La joven madre de Aileen no fue capaz de cuidar a sus hijos y abandonó a la niña en marzo de 1960. Los niños quedaron al cuidado de sus abuelos, Laurie y Britta Wuornos. Su abuela sufría un severo problema de alcoholismo y era muy violenta. Su abuelo comenzó a abusar de Aileen cuando ella era muy joven. Tiempo después ella declararía que su vida comenzó a temprana edad y que incluso llegó a tener relaciones con su hermano. A los 6 años sufrió de severas quemaduras en el rostro cuando jugaba con su hermano. 9 años más tarde quedó embarazada, dando al bebé en adopción en un hogar de Detroit. Después de sufrir el desprecio de su familia y su comunidad, Aileen se fue de casa de sus abuelos junto con su hermano. Ella comenzó a viajar por todo el país e incapaz de mantenerse comenzó a trabajar en las calles como prostituta. Sus clientes la maltrataban frecuentemente. En varias ocasiones recibió abusos y golpizas por parte de sus clientes. Por ese tiempo, Aileen usaba el alias de Sandra Ketch. En 1974 fue encarcelada por conducta inapropiada, conducir ebria y disparar una pistola calibre .22 desde un auto en movimiento. Para 1976, de regreso a Michigan, fue arrestada en Antrim Country por golpear en la cabeza a un barman con una bola de billar. Pocos días después, su hermano murió de cáncer en la garganta y ella heredó $10,000 del seguro de vida. El dinero lo ocupó para comprarse un coche y mudarse a Florida en busca de algo mejor. Pero no lo consiguió. Volvió a caer en prisión por robo a mano armada y salió 13 meses después. Poco después volvió a la cárcel por intentar cobrar cheques falsos. Después de esto vinieron más detenciones por conducir sin licencia, robar un automóvil, resistirse al arresto, obstruir la justicia y amenazar a un hombre con una pistola .22 para robarle $200. A finales de 1986, en un bar de Daytona, conoció al amor de su vida, Tyria Julian Moore, una jovencita desubicada que la sedujo. Se enamoró de ella inmediatamente, creyendo que aliviaría su soledad y no la rechazaría como lo habían hecho todos los hombres, incluido su padre. Aileen quería tener un animalillo doméstico y lo encontró en Ty. Disfrutaba del poder que ejercía sobre ella y ambas se hicieron amantes. Su relación siempre fue muy tormentosa. Pese a todas las tormentas que había en la relación de Aileen y Ty, Aileen quería lo mejor para su amada y el único medio que tenía para conseguirlo era robando. Así que combinó su amor, el odio por los hombres y su inclinación por el delito. Voy a desquitarme de este mundo podrido de los hombres, dijo a un tabernero llamado Cannonball en el bar que frecuentaba, el último recurso. Este hombre no dio importancia a las palabras de Aileen, ya que estaba acostumbrado a las borracheras y periodos de drogadicción que hacían crecer en ella accesos de odio hacia los hombres. En esta época la apodaron la Mujer Araña, debido a que siempre vestía prendas de color negro y su odio por los hombres no cedía ni un poco. De ahí en adelante las andanzas de las amantes se multiplicaron con rapidez. Aileen recurrió a los nombres falsos y junto con su amada sumaron incidentes de todo tipo, desde conducir sin licencia hasta amenazar vía telefónica a empleados del supermercado. Para 1989, Aileen ya era una mujer de carácter agresivo y fácilmente irritable. Viajaba siempre con una pistola en su bolso, trabajaba esporádicamente en bares y paradas de camiones. Bastó muy poco tiempo para que en su camino se cruzara con Richard Mallory, de quien ya conocemos su trágico final.
Tras la detención de Aileen, ella comenzó a relatar con lujo de detalles todos los crímenes, alegando que todos y cada uno de ellos habían sido en defensa propia, ya que intentaban aprovecharse de ella, de ya saben qué manera. Parecía satisfecha al explicar su modus operandi y les dijo que no quería dejar a su amada Tai. Explicó que vagaba por las autopistas y convencía a la víctima de mantener relaciones íntimas. Los hacía conducir a un lugar solitario y allí les arrancaba la vida tras humillarlos, golpearlos y obligarlos a suplicar por su vida. Después tomaba el dinero y las joyas para salir huyendo en el coche. Algunas veces ella disponía de automóvil para buscar a sus víctimas. Cuando ese era el caso, simulaba tener una avería en el auto y atraía a un conductor y usaba él como señuelo para hacerlos caer en su trampa mortal. Aileen no tuvo manera de explicar el significado de los 9 tiros que daba a sus víctimas o del envoltorio que dejaba en la escena. Se cree que mataba a su padre una y otra vez. Algunos quisieron aprovecharse de la historia y de la fama que había conseguido por sus crímenes, y justo antes de que el juicio terminara, el abogado vendió los derechos cinematográficos de la vida de Aileen e incluso se llegó a sacar un cómic. El juicio duró varios años, en los cuales Aileen recibió algunas penas de muerte, y pese a que el abogado intentó reducir la condena presentando pruebas, ella fue sentenciada a morir ejecutada. Ella siguió diciendo que los actos cometidos habían sido en defensa propia, y siempre que tenía entrevistas lo decía. En un caso en especial se pudo comprobar que la víctima tenía antecedentes por violencia de ya saben cuál, y que la víctima había amenazado con herir a otras mujeres. Sin embargo, estos datos no fueron presentados en el juicio. Poco después, el juez declaró que esos datos eran inadmisibles porque eran presentados demasiado tarde. También los abogados ignoraron testimonios que corroboraron los testimonios de Aileen. Para el colmo, el abogado le aconsejó no pedir ningún recurso a los 5 cargos de asesinato, sin afianzar una oferta en la sentencia, ni le informó de todos sus derechos. Durante el juicio, los fiscales en repetidas ocasiones hicieron referencias a sus tendencias, y aunque Aileen no se consideraba lesbiana, esta información hizo que la sociedad se volcara en su contra. Pese a saber de la vida de Aileen, que hasta entonces era desconocida, no fueron livianos con la mano de la justicia. Se supo que ella vivió un tiempo en el bosque y que allí ofrecía sus servicios de ya saben cuál, para obtener comida o obtener unos cuantos dólares. El caso atrajo la atención de diversos activistas en contra de la pena de muerte. Decían que Aileen estaba loca y que debían de mantenerla en un psiquiátrico de por vida y que no debían someterla a la pena capital. Sin embargo, Aileen declararía: me corre tanto odio por las venas que, si me dejan viva, aunque sea cumpliendo cadena perpetua, mataré otra vez. Ella quitó las apelaciones de su condena y esperó en el corredor de la muerte. En este tiempo que ella permaneció ahí, su condición mental fue decayendo hasta hablar incoherencias. Pese a eso, los 3 psiquiatras enviados por el gobernador Jeb Bush, en vísperas de la ejecución, determinaron que Aileen era competente para ser ejecutada, que comprendía el porqué y el resultado de sus acciones. Aileen comió una hamburguesa con papas fritas y fue ejecutada el miércoles 9 de octubre del 2002 a las 9:47 am por medio de inyección letal. Muchos sabían que Aileen estaba completamente loca y que debía haber sido encerrada de por vida en un hospital mental. El caso de Aileen está lleno de contradicciones e injusticias que la llevaron a la muerte. Pese a ser el resultado de una vida llena de abusos y abandonos, se le considera un monstruo. Y ojo, no quiero que se sienta que estoy justificando todo lo que hizo, porque las personas que asesinó, muchas de ellas también eran inocentes y no tenían la culpa de nada de lo que Aileen vivió. He de aceptar que los que llevaron el caso y ejecutaron a Aileen no reconocieron la humanidad en ella, o tal vez no quisieron verla. ¿Quién es realmente el monstruo en este caso? Los estaré leyendo en los comentarios. De este caso se han sacado varias películas y documentales. Es la referente al momento de hablar de grandes asesinas en serie. Y he visto la película de Monster, por la cual la actriz principal se llevó un reconocimiento al interpretar el papel de la criminal. La verdad que este caso me llamó muchísimo la atención la primera vez que lo leí, no solamente por los crímenes, sino por todo lo que se escondía detrás. Me parece que Aileen es el típico asesino en serie que se crea como siguiendo unas instrucciones, no sé cómo explicarlo, pareciera que siguieron ciertos pasos y los fueron como que palomeando en una lista, y de esa manera ella llegó a un camino en el que ya no pudo retornar.
Creo personalmente que las circunstancias que la rodearon la hicieron actuar de la forma que lo hizo. Sinceramente debió tener una oportunidad de tratarse mentalmente y claro, pagar las consecuencias de sus actos porque le quitó, como ya mencioné antes, la vida a seres humanos que, aunque algunos medios cuestionables, no merecían perder la vida de esa forma. Muchos creen que Aileen en realidad quitó de las calles a algunos hombres que hubieran hecho daño a otras mujeres, pero ¿a qué costo? Existen las leyes, existe la justicia y sí, aunque a veces actúa de manera lenta, yo creo que había otra manera de quitar a esas personas de las calles. No creo que realmente haya valido la pena que ella se ensuciara las manos de esa forma, y menos cuando sufrió tanto a lo largo de su vida. Ella fue una víctima de la sociedad que volteó la mirada cuando estaba débil y sufría de cosas horribles, y que luego volteó cuando cometió actos horribles y la señaló como la única culpable de los resultados que ya conocemos. ¿Qué debió hacerse diferente? ¿Por qué aquellos que buscaron beneficio económico de Aileen con su vida y su caso no fueron enjuiciados? Déjame saber lo que opinas en la caja de comentarios. Solo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré, como el día de la independencia con Jesús, 6 de junio, al igual que en la película, grandes naves nodrizas y todo. Regresaré. Muchas gracias por ver este video de Umbulali. Puedes suscribirte y unirte a la casa en la que conocerás todos los casos de asesinos a fondo. No te pierdas el siguiente video en el que te hablaré de un documental llamado ¿Qué hizo Jennifer? Una mujer que habló a la policía muy asustada, pero en realidad escondía una gran verdad. Yo soy la tía Umbu y espero que tengas dulces sueños.